programa con el que pretendemos colocar voces que no están siempre en nuestro radar y colocar también temas que son fundamentales para todo el trabajo que hacemos en las organizaciones y para estar a tono pues con los cambios en el mundo. Entonces, sin más, bienvenidas, bienvenidos, y les dejo a mi colega Carla Bojorge. También ella va a estar leyendo, va a presentar a Andrés y también va a leer después sus preguntas que ustedes pueden ir mandando. Ella va a ir anotando y pasando las preguntas a Andrés para que tengamos una oportunidad de hacer un intercambio. Muchas gracias. Carlita. Gracias Vilma y bienvenido Andrés y bienvenidas a todas las colegas que nos están escribiendo. Tenemos gente prácticamente de varios departamentos de Nicaragua. Sabemos que el contexto del huracán en que estamos pues está afectando a varios países de la región centroamericana. Y muchas gracias porque también estamos muy conscientes de que están sin luz en muchos de estos territorios de las que estamos aquí presentes, sin agua y con muchos daños también físicos y emocionales. Y gracias pues por estar aquí presentes, aún en medio de toda esta situación que estamos viviendo adversa por estos fenómenos naturales. Pues Andrés, también muchas gracias Andrés por estar aquí presente con nosotras. Andrés también es un colega desde hace mucho tiempo también que tenemos de conocerlo. Andrés es un profesor emérito de ciencias políticas, actualmente vive en Canadá y trabaja en Canadá, en la Universidad de Western, en Canadá. Ha estado también trabajando en el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Desarrollo CID en Canadá, en donde se desempeñó como coordinador de un programa multinacional sobre participación y políticas públicas. Es nicaragüense. Andrés ha estado participando también en múltiples actividades en docencia e investigación académica y ha publicado diversos libros sobre democracia, la relación entre política y religión y el Estado. Así que bienvenido Andrés por darnos también este espacio, por darnos muchos de los aportes que tenés acá, muchos conocimientos y experiencias que también vamos a disfrutar en este momento con vos. Y para todas las que tengan muchas sugerencias, recomendaciones, preguntas, dudas, inquietudes, felicitaciones, pues lo vamos a poder ir haciendo por el chat. Y yo les voy a ir, vamos a hacerlo una vez que Andrés termine su ponencia. Vamos a tener un tiempo ahorita donde Andrés nos compartirá esas reflexiones y esas experiencias alrededor de la laicidad. Vamos a tener después un momento para preguntas y respuestas. Y lo vamos a hacer por bloques. En dependencia de la cantidad de preguntas, pues lo vamos a dividir en bloques. Entonces ahí, pues, bienvenido Andrés y bienvenidas a todas y a todos. Gracias, muchas gracias. Me da mucho gusto estar acá con ustedes. Me hubiese gustado estar con ustedes personalmente, pero por la distancia y la pandemia, pues lo tenemos que hacer de esta manera. Así que vamos a tratar de hacer el mejor uso posible de esta tecnología. Y bueno, es un comienzo nada más, es el inicio de una conversación que espero sigamos haciéndola, desarrollándola en el futuro. Yo quiero hacer algunas pequeñas aclaraciones. Vamos a hablar de democracia y de laicidad y lo vamos a hacer concentrándonos en la dimensión cultural de estos dos conceptos, es decir, no vamos a hablar mucho de la dimensión formal y legal de la democracia y ni de la laicidad. No vamos a hablar de tal manera de separación de iglesia y Estado y tampoco vamos a hablar de las normas legales formales que regulan los procesos electorales en nuestras sociedades. Estas dimensiones formales, las que estamos excluyendo parcialmente en esta presentación, son muy importantes, Pero vamos a hacer énfasis en lo cultural porque ni la democracia son simplemente elecciones, ni la laicidad es meramente un arreglo formal, legal, institucional. Tanto la laicidad como la democracia son fundamentalmente
fenómenos culturales, con expresiones institucionales, con expresiones legales, pero fundamentalmente son, así fueron, así se desarrollaron históricamente la idea de la laicidad y la democracia. Son estas dos ideas, tienen una base cultural, son esencialmente fenómenos culturales. La pregunta que tenemos frente a nosotros es: ¿necesita la democracia de una cultura política laica? ¿Es necesaria la cultura, contar con una cultura política laica para vivir en democracia, para tener un sistema democrático efectivo? Mi respuesta es sí. Y voy a explicar por qué. Pero mi respuesta es sí. La democracia necesita de una cultura política laica para existir, para desarrollarse y para consolidarse. No podemos aspirar a una democracia si al mismo tiempo no hacemos un esfuerzo por desarrollar una cultura política laica. Hablo de una cultura política laica para hacer referencia a un sistema de valores y una práctica discursiva que hacen posible el mantenimiento y el desarrollo de un espacio secular dentro del que la ciudadanía puede participar libremente en las decisiones que la afectan. Esa definición se las envié por el chat, porque vamos a necesitar repetirla y aclararla. Repito, hablo de una cultura política laica, la que necesitamos si queremos democracia, para hacer referencia a un sistema de valores y a una práctica discursiva que hagan posible el mantenimiento y desarrollo de un espacio secular dentro del que la ciudadanía pueda participar libremente en las decisiones que la afectan. El concepto de práctica discursiva, que es uno de los conceptos que aparece dentro de la definición que les envié por el chat. El concepto de práctica discursiva hace referencia a las reglas implícitas y explícitas que norman la forma en que se comunican los miembros de una sociedad. Hay reglas que definen la manera como nos comunicamos. Eso es una práctica discursiva. Yo no puedo hablar en esta presentación de la manera como hablaría, por ejemplo, si estuviera en un bar, ¿verdad? Y no puedo usar con ustedes en esta presentación las palabras que yo uso cuando rezo. Y yo rezo a mi manera, eso lo podemos hablar en otro momento, pero no puedo usar esas palabras para comunicarme con ustedes en una conversación sobre la democracia. La democracia necesita de una práctica discursiva secular y necesita también de un espacio secular. La palabra secular proviene del latín y hace referencia a lo mundano, en este caso a lo mundano. Entonces, hablo de lo mundano como algo separado de lo sagrado, de lo divino, que es el espacio en el que pensamos a la idea de Dios y rezamos a Dios, etc. Y ya que estamos definiendo conceptos, desagreguemos la definición de cultura política que antes mencionamos y que tienen ustedes en el chat. Para eso hablemos primero qué significa el concepto cultura. El concepto cultura. En términos sencillos podemos hablar de cultura como un sistema de significados y subjetividades que orientan la conducta de los miembros de una sociedad. Hablo pues de principios, valores, normas que definen la manera como actuamos. ¿Por qué los nicas somos más extrovertidos que los guatemaltecos, por ejemplo? Eso tiene que ver mucho con la cultura guatemalteca y con la cultura que hemos desarrollado en Nicaragua. ¿Por qué los alemanes son más compuestos y estirados que los colombianos o los venezolanos? Pues para contestar esa pregunta tendríamos que hacer referencia al sistema de significados y subjetividades que orientan la conducta de ambas nacionalidades. Eso es cultura.
Cuando hablamos de cultura política, simplemente focalizamos la definición de cultura y la orientamos hacia lo político. Entonces, ¿qué significa cultura política? Una cultura política es un sistema de significados y subjetividades que orientan el comportamiento político de los miembros de una sociedad, es decir, el comportamiento de los miembros de una sociedad con relación al poder, a su organización, a su distribución, etc. Nuestras actitudes, la de los centroamericanos, nuestras actitudes frente al poder son diferentes a las actitudes de los noruegos frente al poder. Tenemos visiones diferentes de lo que es la corrupción. Por otro lado, los noruegos se manejan con mucha libertad frente a los que los gobiernan. Nosotros, por buenas razones, muchas veces les tememos, ¿verdad? Aclarados estos conceptos, repitamos la premisa sobre la que se sostiene mi presentación. He dicho que la democracia necesita de una cultura política laica, es decir, necesita de un sistema de valores y una práctica discursiva que haga posible el mantenimiento y desarrollo de un espacio secular dentro del que la ciudadanía pueda participar libremente en las decisiones que afectan sus vidas. Ahora bien, contamos los centroamericanos, los nicaragüenses, con este tipo de cultura política. ¿Es nuestra cultura política laica? Mi respuesta es no, no la es. No contamos con un sistema de valores laicos y tampoco contamos con una práctica discursiva que haga posible el mantenimiento y desarrollo de un espacio secular dentro del que nosotros podamos participar libremente en las decisiones que nos afectan. La política en nuestras sociedades, en otras palabras, no opera dentro de un espacio secular independiente de lo sagrado. Lo secular y lo sagrado en nuestras sociedades se mezclan. Nuestra práctica política mezcla lo secular y lo sagrado. No solo se mezclan lo secular y lo sagrado, yo me atrevería a decir que nuestra cultura política es esencialmente religiosa y más concretamente providencialista. Y esto es un problema. Lo político en nuestras sociedades, me atrevería también yo a decir, es como una nata frágil que se mueve con mucha dificultad sobre un mar agitado de religiosidad providencialista. Si uno rasca la nata, esa natita política, esa nata que llamamos la política, la cultura política nuestra, si uno la hinca, la perfora con un alfiler, se va a dar cuenta que debajo de ella se agita un océano de religiosidad providencialista. De esto podemos hablar más tarde. Hablo de providencialismo para hacer referencia a una visión de la historia como un proceso que lo controla Dios hasta en sus más mínimos detalles. Esto se expresa en nuestra práctica discursiva, en nuestras prácticas discursivas. Cuando hablamos de Dios primero, si Dios lo quiere, lo que Dios quiera, que se haga la voluntad de Dios, esas expresiones son representaciones de un pensamiento religioso providencialista. Y estas expresiones las usamos en la política. Y si no, pensemos en el presidente Yamatei en Guatemala, que termina sus alocuciones diciendo siempre Dios bendiga a Guatemala. O pensemos en un presidente como Bukele, quien recordarán ustedes en febrero pasado decidió no disolver la Asamblea Nacional porque dice él, y esto es citado, Dios le pidió paciencia. Dios le dijo, no desarmes la Asamblea, no la desarmes porque los votantes se van a encargar de resolver tu problema con los diputados que no querés. Entonces, ahí ya la práctica discursiva religiosa forma parte de la práctica discursiva política y ahí tenemos un problema por razones que vamos a explicar un poco más adelante. Entonces, una cultura política religiosa providencialista y un discurso político impregnado de religiosidad son incompatibles con la idea de la democracia. ¿Por qué? Al menos por dos razones.
En primer lugar, porque la democracia se alimenta de una fe secular en la capacidad de los seres humanos para moldear y controlar su destino. Eso es la democracia, la expresión de una capacidad de la gente, de una ciudadanía organizada para controlar su destino. Y es imposible desarrollar la convicción de que nosotros estamos a cargo de nuestro destino y creer al mismo tiempo que Dios lo decide todo, como lo muestran repetidamente las encuestas que se han realizado en nuestros países. Cuando le preguntamos a la gente quién mueve la historia, la mayoría dice Dios está a cargo de eso. Es imposible, digo yo, tener democracia que está basada en la, decíamos antes, en la expresión de una capacidad, de una confianza en nuestra capacidad para hacer historia y pensar que no, la historia yo no la muevo, la historia la mueve Dios. Yo tengo muchos problemas con los estadounidenses, pero tengo mucha admiración por la capacidad intelectual, no necesariamente moral, de los padres fundadores, lo que se conocen como los padres fundadores de ese país. Ellos, al inicio del preámbulo de su constitución, incluyeron una frase que es, lo voy a decir en inglés, dice, "We the people", nosotros el pueblo. Así empieza la constitución, nosotros el pueblo. Esa expresión, nosotros el pueblo, en el preámbulo de la Constitución americana, simboliza el triunfo de la razón que antes que en los Estados Unidos se hizo evidente en Europa. La historiografía identifica el siglo XVIII europeo como el siglo de la Ilustración, el siglo en el que se consolida la idea de que la política debe operar dentro de un espacio secular independiente del espacio religioso dentro del cual ubicamos a Dios. ¿Verdad? El siglo de la razón reacomoda el imaginario social y establece que la política se va a manejar dentro de un espacio secular. Eso en el siglo XVIII europeo e incluso antes, ya desde el Renacimiento, empezaban a surgir los gérmenes de esa idea. Ojo, que los promotores de esta separación, los pensadores más destacados de la Ilustración, eran personas religiosas, creyentes, cristianas. Esto es importante aclararlo porque la laicidad que se deriva del triunfo de la razón no implica increencia, no es una negación de Dios, es simplemente la ubicación de Dios fuera del espacio de lo político, de ese espacio secular del que hablábamos antes. ¿Por qué? Veamos cuál era el argumento de los pensadores principales de la Ilustración. Ellos decían que Dios había creado el universo, que había creado a la humanidad para que ella hiciese uso de la razón para descubrir las leyes que rigen la naturaleza y para construir las leyes que deberían normar la conducta social. Entonces ellos no se ven desplazando, matando a Dios, sino atendiendo al Dios que nos hizo a los seres humanos, para los creyentes, esto es así, hizo a los seres humanos con una capacidad para determinar su destino, para construir su destino. Eso es lo que se expresa en ese vocablo "we the people", que es la base cultural de la democracia. Sin esta idea, sin la convicción de que somos nosotros los responsables de la organización de nuestra vida social, la democracia, la idea de la democracia no pasa de ser una palabra, una consigna para plaza pública, una consigna para plaza pública. Desgraciadamente, así suena a veces en nuestras sociedades. Existe una segunda razón por la que una cultura política impregnada de religiosidad es incompatible con la democracia. Para hablar de esta segunda razón debemos definir lo que es la democracia. En los estudios,
en los trabajos de los estudiosos más serios de la historia de la democracia, de la idea de la democracia en el occidente, el concepto de democracia hace referencia a dos cosas. En primer lugar, hace referencia, y no hablo en un orden de importancia, en primer lugar hace referencia, decía, a la existencia de un mecanismo formal para la resolución de conflictos políticos. Las elecciones, por ejemplo, son un ejemplo de esto, los referéndums, los plebiscitos, son mecanismos formales para resolver conflictos políticos. Esto es una de las dimensiones de la democracia. La segunda dimensión, que a mi juicio y al juicio de muchos es la más importante, es la existencia de un consenso social mínimo, de un consenso social mínimo dentro del que operan los mecanismos formales para la resolución de conflictos políticos. Repito, el concepto de democracia no solo hace referencia a elecciones, a esos sistemas de resolución de conflictos formales, sino que también hace referencia a la existencia de un consenso social sobre el funcionamiento de la sociedad, sobre cómo debe funcionar la sociedad. No debemos de pensar en este consenso social como algo que firmamos y decidimos hacer, aunque a veces la firma de algo tan formal como un acuerdo puede generar las condiciones para la construcción de un consenso social. Normalmente los consensos sociales se construyen a lo largo de muchos años. Cuando operan, cuando se institucionalizan, le dan marco a las elecciones. Por ejemplo, en un país como este donde yo estoy en este momento, donde no crecen los chilamates desafortunadamente, en un país como este hay un consenso, la democracia electoral canadiense opera dentro de un consenso social básico. Uno de los elementos, por ejemplo, de ese consenso social es el sistema de medicina socializado. Todo el mundo tiene acceso a la medicina, todo el mundo puede ir a un hospital y presentar su carta y ser atendido. Esa es parte ya fija del imaginario social de los canadienses. A ningún partido político se le ocurre poner sobre la mesa de las elecciones la decisión de tener o no tener un sistema de medicina socializado o un sistema de universidades públicas subsidiadas por el gobierno. Eso es parte de la forma en que funciona el sistema. Lo único que hacen las elecciones en este país es decidir quién y cómo se va a administrar el sistema, pero el sistema no está en juego. Comparen esto con las situaciones de nuestros países, donde no existe un consenso social básico sobre cómo organizar la sociedad. Vivimos en un conflicto permanente sobre cómo definir la forma en que se va a organizar la sociedad. Eso da lugar a expresiones bombásticas. Tuvimos un mandatario aquí que habló de su gobierno como el inicio de una nueva era. Eso de las nuevas eras es muy común en América Latina y simplemente refleja la ausencia de un consenso social estable y el deseo quizás de tenerlo, ¿verdad? ¿Por qué no contamos con consensos sociales sólidos? ¿Por qué no contamos con consensos sociales sólidos? Preguntémonos, para entrarle a esa pregunta, hagamos otra. Preguntémonos, ¿cómo es que se construye un consenso social? Donde se ha construido un consenso social, ¿cómo lo hicieron? No hay recetas ni soluciones fáciles. Lo que podríamos hacer si tuviéramos el tiempo, que no tenemos, es estudiar la forma como lo hicieron otros. Si eso lo pudiéramos hacer, encontraríamos que el pensamiento crítico ha participado en la construcción de los consensos sociales que sostienen la democracia en Europa y también en alguna medida en países como Chile, países como Uruguay, países como Costa Rica. Pensamiento crítico y la existencia de una masa crítica capaz de difundir ese pensamiento.
son elementos básicos que podríamos encontrar en una revisión de la construcción de consensos sociales en otras sociedades. Veríamos cómo, y esto es lo que nos interesa, la construcción de la democracia se dio y de consensos sociales se dio hasta que la humanidad logró construir espacios seculares para la política. Veríamos entonces que la laicidad, en todos los casos de construcción efectiva de consensos sociales y de la democracia, la laicidad ha sido fundamental en esos procesos. Concentrémonos en eso. La construcción de un consenso democrático es, y es casi lógico decirlo, es el resultado del diálogo, o mejor dicho, de la interacción entre sectores y organizaciones sociales que representan diversos intereses y aspiraciones. Para que este diálogo o interacción tenga una orientación democrática, debe estar abierto al mayor número de participantes. Y para que este diálogo o interacción funcione con efectividad, los que participan en él deben hacer uso de prácticas discursivas laicas. Deben entrar a jugar la política con un pensamiento laico y con prácticas discursivas que no bloqueen la interacción entre los diferentes actores que representan esa diversidad de visiones y de intereses de las que hablábamos antes. Las posiciones religiosas son, cuando se insertan posiciones religiosas dentro del diálogo político, el diálogo político se bloquea. ¿Por qué? Porque Dios no es objeto de discusión, no está supuesto a ser objeto de discusión. Cuando una persona, en Nicaragua tenemos una persona que se llama Humberto Belli, cuando Humberto Belli escribe sus editoriales en la prensa y dice que el aborto debe ser eliminado en cualquier forma, porque Dios lo dice, la conversación sobre el aborto llegó hasta ahí. Es decir, la inclusión de Dios en el espacio de la política bloquea la necesaria interacción entre los actores que están tratando de definir la manera en que se va a organizar la sociedad. Resumamos entonces. ¿Necesita la democracia de una cultura política laica? Mi respuesta es sí, porque la democracia es algo más que elecciones, es algo más que la práctica electoral. La democracia es efectiva, dijimos, solamente cuando funciona dentro del marco de un consenso social. Y para construir este marco necesitamos, en primer lugar, luchar contra la visión providencialista de la historia que le asigna a Dios el papel de árbitro y supervisor de la vida social. Necesitamos luchar contra esta visión para generar confianza en nuestra capacidad para controlar nuestros destinos individual y social. Sin esta confianza, la democracia, como dijimos, no pasa de ser una palabra hueca, sin contenido real. Una consigna de plaza pública, dijimos antes. Segundo, necesitamos construir una cultura laica y una práctica discursiva laica que permita el diálogo y la interacción ciudadana sin que las visiones y el discurso religioso bloqueen el intercambio de ideas y de posiciones. Y voy a repetir, hablo de una cultura política laica como un sistema de valores y una práctica discursiva que haga posible el mantenimiento y desarrollo de un espacio secular dentro del que podamos interactuar e intercambiar opiniones libremente. Nada de esto significa, y ya lo dijimos antes, que las personas que participan en la política o que tratan de construir un consenso social o que participan en la actividad democrática deban ser ateos o agnósticos. No. Vuelvo a decir que los Voltaire y los Rousseau de este mundo, los responsables del triunfo de la razón que hicieron posible la construcción de consensos sociales y de la democracia, eran creyentes. Algunos, sus creencias no eran muy ortodoxas, pero en general eran creyentes, cristianos. O sea, no
hablar de laicidad, vale la pena repetirlo, no es hablar de ateísmo o de increencia. Lo único que hemos dicho es que en el juego político, si quiere ser democrático, debe darse dentro de un espacio secular con reglas que eliminen cualquier forma de fundamentalismo religioso y con un discurso que facilite el diálogo. Llego hasta aquí y espero que podamos aclarar algunas de estas cosas en el intercambio que vamos a tener ahora. Muchas gracias, Andrés. Pues tenemos algunos comentarios que nos están haciendo. Entre ellos, uno de los comentarios que nos hace Ruth es que ante la ausencia de educación ciudadana y laica, los gobernantes fácilmente manipulan las creencias religiosas, y esto aplica para todos los países, ¿verdad?, de la región centroamericana. Y por el otro lado, una de las preguntas que nos hacen es, ¿qué obstáculos enfrentan las mujeres para ejercer sus derechos ciudadanos en materia de salud sexual reproductiva en un estado no laico? ¿Y cuál es tu reflexión al respecto? Entendiendo a las mujeres como ciudadanas en todos sus derechos ciudadanos. Y una última pregunta que tenemos por acá es, ¿no se debe de mezclar la religión con el sistema democrático? Sí. Decíamos que lo religioso debería formar parte de un espacio privado que el participante o la participante en la política no debe cancelar, pero no debe tampoco usar ni expresar al momento de participar en la construcción de un consenso social o en el desarrollo de la democracia. Repito de nuevo, lo religioso debería ser parte de un espacio privado y un espacio deben ser convicciones privadas que pueden expresarse públicamente dentro de los espacios religiosos que ofrece la sociedad. Pero el espacio político debe ser secular. Es decir, yo puedo perfectamente ir a la traída de Santo Domingo y rezarle y hacer cualquier cosa, todas las cosas que se hacen en esa celebración. Perfectamente, perfectamente. Pero al momento de participar en la política, esto es lo que requiere la democracia. Al momento de participar en la política, lo debemos hacer con un discurso secular, con un discurso en donde lo religioso no debe aparecer. ¿Por qué? Porque lo religioso bloquea el diálogo y el diálogo es esencial para la construcción del consenso que sirve de fundamento a la democracia. ¿Verdad? Se pueden mantener, hay personas que pueden moverse en los dos espacios, el espacio público religioso y luego pasan al espacio político y ahí ponen a un lado su religiosidad o tratan por lo menos de no expresarla como parte de su práctica discursiva. Eso uno lo puede ver en muchas sociedades, donde hay un actor político que, bueno, lo ves que va a misa, lo ves que practica su religión, pero al momento de discutir en el Parlamento, por ejemplo, lo hace a través de un discurso secular en donde no se habla de Dios, porque hablar de Dios dentro de una participación política bloquea el diálogo, bloquea el diálogo. El obstáculo principal que a mi juicio tienen las mujeres y los hombres que buscan defender sus derechos, pero especialmente las mujeres, hagamos referencia a las mujeres, para mí es el cassette, la cultura que, recuerden la definición de cultura, la cultura que norma nuestra conducta. Para mí ese es el obstáculo principal. Y eso es un reto enorme, porque no hay cosa más difícil que transformar una cultura. Pero se puede.
pero se puede. Pero repito, el obstáculo principal que enfrentan las mujeres es el cassette, la visión del mundo que domina las actuaciones de los miembros de nuestras sociedades. Sobre todo el cassette que llevamos los hombres. El principal obstáculo que tienen las mujeres para la defensa de sus derechos es el cassette cultural con el que nos manejamos los hombres. Hablo de un cassette cultural como a ver, pongámoslo en términos de las ciencias cognitivas. Hablo de visión cultural como las redes neuronales que llevamos en el cerebro que definen la forma como vemos la vida, cómo vemos las cosas, cómo los hombres vemos a las mujeres, cómo los hombres o las mujeres vemos el papel de Dios en la historia. La cultura, esto es para decir lo siguiente, la cultura tiende a verse con mucha frecuencia como una realidad que flota por encima de las cabezas de los miembros de una sociedad. Cuando pensamos en cultura nos imaginamos como una chimbomba o como una manta etérea que cubre a una sociedad. La cultura tiene, hay que modular, hay que modificar esa visión de la cultura. La cultura tiene una dimensión objetiva, concreta, material. La cultura puede verse como impresiones concretas, materiales que llevamos en el cerebro. Cada uno de nosotros tiene un cerebro, todos tenemos un cerebro, los que estamos acá, ¿verdad? Y dentro de ese cerebro, cada cerebro tiene una red compuesta por, se estima, 80 billones, 80.000 millones, 80.000 millones de neuronas o células cerebrales, ¿verdad? Que se interrelacionan las unas con las otras y forman trillones de conexiones. Es la red más compleja que existe en el universo. Cada cerebro que tenemos, cada cerebro nuestro es una red complejísima de interrelaciones. La cultura son impresiones en el cerebro. Son impresiones en el cerebro. Por eso es que es tan difícil cambiar la cultura. Yo quiero mostrarles y esto es en respuesta a la pregunta cuál es el principal reto, el principal obstáculo que tienen las mujeres para defender sus derechos en una cultura providencialista como la nuestra, en una cultura machista como la nuestra. Quiero enseñarles un video. No sé si Carla me puede ayudar. Cintia nos va a apoyar ya con él. Cintia, perdón. Sí. Ya lo tenemos listo, Cintia. Es el mismo video, ¿verdad? El mismo video. Fíjense que miren en ese video, antes de ver el video, yo les quiero explicar una cosa. Así como la cultura son impresiones materiales en el cerebro, en esas redes sinápticas de las que les hablaba antes, la imagen que nosotros tenemos de una cara, de un rostro, es una impresión que también está en esas redes sinápticas, en esas redes neuronales. La visión de lo que es un rostro. Y es difícil modificar esa visión. Podemos tener enfrente algo diferente y el cerebro nos va a obligar a ver la cara tal y como está impresa en nuestro cerebro. Lo pueden ver en esa demostración. Ahí hay un momento en que podemos apreciar que eso es hueco, pero el cerebro te dice no, una cara no es así, una cara sale hacia afuera, tiene se resalta hacia afuera, no hacia adentro. Ese ejemplo sencillo muestra la dificultad que significa cambiar una cultura, porque la cultura machista y providencialista que impera en nuestras sociedades funciona de la misma manera como funciona esta ilusión óptica. Ahí no hay, dicho sea de paso, ahí no hay un truco. No es la iluminación, es la mente que nos obliga a ver, podríamos hacer muchos otros experimentos, nos obliga a ver las cosas tal y como están impresas en el cerebro. La experiencia, la historia, la manera como nos han educado, las tradiciones dentro de las cuales hemos
crecido, crean impresiones cerebrales que definen eso que llamamos cultura, cultura que a su vez define la manera como actuamos en la sociedad. Entonces, ¿cuál es el obstáculo principal que a mi juicio tienen las mujeres para defender sus derechos? Son esas inscripciones neuronales. ¿Cómo se cambian? Bueno, mediante la educación, es fácil decirlo, pero no simplemente una educación formal, sino educación en su sentido más amplio. Una educación en la que participan no solo las escuelas, sino también, por ejemplo, los medios de comunicación. ¿Ayudan nuestros medios de comunicación a construir una cultura laica que nos permita articular un consenso social para la democracia? A mi juicio, no. Muchas veces no. Muchas veces no. A veces nuestros medios de comunicación simplemente tienden a endurecer esas inscripciones providencialistas, machistas, antidemocráticas que llevamos dentro de nuestro cerebro. No sé si hay otras preguntas para seguir con este tema. Claro que sí, tenés un montón de preguntas y comentarios. Lo vamos a dividir en dos momentos. Dice Vilma, mencionaste que para construir una cultura laica necesitamos pensamiento crítico. ¿Qué pasa con lo siguiente? El reconocimiento de la diversidad como una premisa fundamental. El reconocimiento de que independientemente de las diferencias de sexo, color de piel, tenemos los mismos derechos. Saludos desde Honduras y solidaridad en el actual contexto que afecta a nuestros países, nos comenta Xiomara. Nos dice María Teresa, ¿cómo empezamos a construir esta cultura laica? Un discurso laico que facilite ese diálogo y la participación activa de la población, cambio en la educación. Y por último nos dice Aidil, me parece que los religiosos lo utilizan para manipular al pueblo, especialmente a las mujeres. Después voy a seguir con el resto de comentarios. Vamos a dejarlo hasta ahí porque tenés dos preguntas interesantes. Muy bien. Voy a empezar con la última, lo de la manipulación. Si prestamos atención a lo que hoy conocemos sobre cómo funciona el cerebro, un poco hablábamos de esto hace unos minutos, si prestamos atención a la riqueza que hay ahora de conocimiento sobre cómo funciona el cerebro, nos vamos a dar cuenta de cómo opera esa manipulación de la que hablaba, ¿quién era? María Teresa, no sé. María Teresa. Sí, María Teresa, la manipulación. Cuando voy a hacer uso de Umberto Belli, porque lo tenemos a la mano el ejemplo. Cuando Umberto Belli dice el tema del aborto debe sencillamente cancelarse porque Dios dice tal cosa, el efecto que él tiene en nuestras mentes no se debe despreciar. Aún en las mentes de aquellos que nos consideramos críticos y conocedores de cómo funciona el cerebro, etc. Esa afirmación de Belli tiene un impacto directo en el cerebro de quienes lo escuchan o lo leen. La simple mención de Dios activa, y si lo pudiéramos ver, eso se puede hacer ahora. Si pudiéramos ver el cerebro, esa red neuronal, y ahora se puede ver, decía, hay mecanismos, hay tecnología para ver, veríamos cómo se enciende la simple mención de la idea de Dios, enciende ciertos circuitos neuronales que los llevamos adentro todos, porque la idea de Dios es el meme, y de esto podemos hablar, así se llaman las unidades culturales que se transmiten a través de generaciones. Es un meme viejísimo la idea de Dios. Entonces eso tiene un impacto en todo el mundo.
Manipular la religión es manipular los cerebros de las personas que son a quienes se dirige un discurso religioso. Por eso repetimos, la construcción de una cultura laica nos debería obligar a hacer uso de prácticas discursivas seculares. Con esto me conecto con la pregunta, ¿cómo empezar? ¿Cómo empezar? Y decía, es muy fácil decir la educación. Claro, el problema es, bueno, ¿y cómo logramos hacer que el sistema educativo se oriente de esa manera? Se oriente hacia la formación de prácticas discursivas seculares, de un consenso social para la democracia, etcétera. Eso es lo más difícil. Pero obviamente la educación juega un papel fundamental. Y decía también que para responder a esas preguntas no hay fórmulas ni recetas, ¿verdad? Pero yo siempre que me hacen esa pregunta digo, empecemos poniendo atención a cómo hablamos nosotros. Por algún lugar debemos empezar. Y tratemos de evitar en nuestro discurso político el uso de frases o palabras o ideas religiosas que bloquean la discusión. Bloquean la discusión. Entonces, ¿cómo empezar? Bueno, sí, podemos hablar de campañas educativas, de un sistema educacional. No se hizo así en Europa, dicho sea de paso, ¿verdad? Aunque terminaron con un sistema educativo que se orienta al desarrollo de prácticas discursivas seculares, pero nadie planeó eso. En Europa, y uso el ejemplo de Europa porque es el clásico, es el ejemplo clásico de laicidad, de construcción de democracia, etc. En Europa, esa confianza de la que hablábamos, la confianza que hablábamos sobre nuestra capacidad para manejar nuestro destino, fue facilitada por el desarrollo de la ciencia y la tecnología. La ciencia y la tecnología le mostraron le mostró a la sociedad europea que podían hacer cosas, ¿verdad? Que no solo había que rezar para que las aguas no se llevaran las cosechas, se podía hacer uso de ciertas tecnologías para proteger las cosechas, por ejemplo. Entonces eso fue creando confianza. Desgraciadamente en nuestra sociedad, de la centroamericana, el desarrollo de la ciencia y la tecnología es casi nulo, aunque hacemos uso de tecnologías producidas por otros países que nos podrían ayudar a desarrollar esa confianza. Entonces, la educación, pero sobre todo la práctica personal, en la interacción diaria, yo diría, tratemos de ir inculcando en nuestro discurso una orientación secular. Lo de la diversidad, de nuevo, ¿por qué somos reacios a la aceptación de la diversidad en nuestras sociedades? Mi respuesta, es solo mi respuesta. Podríamos discutir sobre esto, dialogar sobre esto. Ojalá sin la intervención de Dios para no cancelar el diálogo. A mi juicio, las visiones religiosas que hemos aprendido, las visiones religiosas que llevamos inscritas en nuestro cerebro, bloquean la aceptación de la diversidad en nuestras sociedades. La bloquean porque hemos aprendido que una familia, por ejemplo, es un hombre y una mujer que se casan por la iglesia. Eso lo llevamos, bueno, ahora está flojo eso, está más flojo, pero todavía pesa mucho en el imaginario social. Y no son, decíamos, chimbombas que llevamos sobre la cabeza. La cultura, decíamos, no está por encima de la cabeza, la llevamos adentro. Por eso es tan difícil cambiarla. Por eso es tan difícil hacerle ver al convencernos de que la cara que estamos viendo no está hundida, sino que está como debe estar, como debe estar. Entonces, el rechazo a la diversidad es un rechazo construido a través del tiempo.
lo hemos aprendido y lo podemos desaprender. Eso es lo bueno. Y las ciencias cognitivas nos hablan mucho de la plasticidad del cerebro. Ese es uno de los consensos más fuertes, ¿sí? No es un consenso total en las ciencias cognitivas, en las ciencias de la mente. La seguridad demostrada, experimentada, de que esas circuitos neuronales que nos hacen ver la vida como la vemos pueden ser, por decirlo así, reformateados. La educación, la forma como hablamos, puede iniciar un proceso de deconstrucción y de reconstrucción, la reconstrucción necesaria para llegar al objetivo de la democracia que todos queremos. Perfecto. También nos están preguntando si consideras que la región centroamericana puede configurar una biopolítica laica. ¿Cuál es tu visión sobre la gobernabilidad en la región, que más o menos has venido ya compartiéndonos al respecto? Eso nos lo pregunta Xiomara. Marta nos comenta que el Estado laico garantiza la libertad de creencias cuando los estados se declaran de una tendencia religiosa, las otras creencias quedan sancionadas. Y Ruth nos pregunta cómo podemos incidir en transformar nuestra cultura de gobernabilidad. Y Esmina, pues también comenta de que el sistema cultural es la cadena. Perdón, el sistema cultural es la cadena. Tal vez, Esmina, nos puedes completar un poquito más ahí el comentario o la pregunta. Y por último, en este bloque, Marta nos comenta de que el trabajo del fundamentalismo religioso está en todos los espacios y más en nuestra cultura política partidaria. Así es, así es. La región centroamericana, la cultura, la religiosidad y la cultura política de la región centroamericana. Muchas de las cosas que hemos hablado aquí se aplican a América Latina en su conjunto, pero hay importantes diferencias entre regiones y países, así como diferencias dentro de cada país. Diferencias en cuanto a la religiosidad, el tipo de religiosidad, etcétera, etcétera. Pero, a ver, en términos generales, los estudios de las culturas religiosas latinoamericanas nos hablan de tres regiones básicas: México, Centroamérica, la región andina y el cono sur. La primera que mencioné, México, Centroamérica, muchos la consideran como la zona de mayor religiosidad providencialista. Centroamérica se destaca como una de las regiones más providencialistas de América Latina. Claro que sobre esto hay debate, diferentes formas de argumentación, diferentes investigadores ofreciendo diferentes bases empíricas para apoyar sus posiciones, pero yo sí creo que Centroamérica es una de las regiones providencialistas más fuertes de la región. Lo que significa que el problema nuestro es mayor que, por ejemplo, que el de los chilenos, donde hay una religiosidad fuerte, en un país fuertemente cristiano. Pero uno, por ejemplo, a mí me ha tocado estar en Chile durante campañas electorales y gozo porque me siento a ver debates en la televisión y uno observa el dominio o el predominio de un lenguaje secular en la interacción política. Uno se sienta a ver una campaña electoral en América Central y uno puede notar el peso de la religiosidad en el lenguaje
en las prácticas discursivas que usamos para participar en la política. Entonces, ese obviamente es un problema mayor. El nuestro es un problema mayor. Esto tiene que ver con en términos más amplios, con los diferentes niveles de desarrollo cultural de sociedades como la chilena que mencioné antes y como las nuestras en Centroamérica, ¿verdad? Hay un mayor desarrollo cultural en Chile que en Centroamérica. Por eso es que nuestro Rubén Darío se fue a Chile y se le abrió el mundo, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, eso para hablar de Centroamérica. Si el Estado confesional es excluyente, sí, por definición es excluyente. Un Estado confesional establece legalmente el discurso religioso, las creencias religiosas y las prácticas religiosas como componentes de la acción estatal. Establece una religión concreta para enmarcar el funcionamiento de un Estado. Pero no es necesario tener un Estado confesional legal para que el Estado funcione como que si fuera un Estado confesional. Repito, un Estado confesional enmarca la acción del Estado dentro de los parámetros de una religión determinada. Pero en Nicaragua, por ejemplo, nosotros tenemos el Estado confesional. Nosotros le pusimos fin al Estado confesional en 1893. Y sin embargo, nuestro Estado nunca ha dejado de funcionar como si fuera confesional. Por eso hablaba yo de entender estos problemas desde sus perspectivas objetivas, pero también subjetivas. Porque lo objetivo, como la ley, las disposiciones legales, puede modificarse, pero si no se modifica la cultura, si no cambia la cultura, lo legal, lo formal, llámese democracia o cualquier otra cosa, pues tiene poco valor, tiene poco valor. El reto fundamental, el cambio cultural. Y el cambio cultural es el cambio de las inscripciones que llevamos en la mente, como individuos y como sociedad. Porque podemos hablar de mentes individuales, pero también se puede hablar, como se habla, de una mente social. Una mente social es la representación de lo que une a las mentes individuales dentro de, por ejemplo, una comunidad o un territorio nacional. Es por eso que podemos hablar de culturas nacionales. Tal vez, no sé si tenemos tiempo para más preguntas. Tenemos un último bloque donde hay varios comentarios al respecto, que hay mucho trabajo que realizar para construir esa cultura política. Es difícil no mencionar a Dios en nuestros discursos políticos, incluso en otros espacios, sobre todo cómo están solicitando cómo poder dar algunos tips también para desprogramar nuestros chips religiosos y dogmáticos. Y por el otro lado, ¿cuál es tu valoración cuando las iglesias también participan en espacios de diálogos nacionales donde se están tomando también decisiones como país? Y por último, si podés también hablar de la religiosidad no providencialista en un sentido más estricto del concepto. Ajá. Esos son como los grandes comentarios y preguntas del último bloque. Okay, muy bien. Empecemos por la última. Okay. Y esta mi edad, me acuerdo siempre de lo último, ¿no? De lo que está más cerca. Pero también he anotado las primeras
intervenciones. Pero sobre lo último, y es una buena pregunta porque me da la oportunidad de hablar sobre providencialismo. El providencialismo, decíamos, en una definición básica de este concepto, hace referencia a una visión de la historia como un proceso que Dios maneja hasta en sus más mínimos detalles, ¿verdad? Lean el discurso político de nuestros países y van a encontrar miles de ejemplos de lo que estoy hablando. Los que se quieran interesar en Nicaragua, hay un libro escrito por su servidor, que esto no es un comercial, porque yo no gano un centavo de ese libro, pero es un libro que yo escribí que se llama Entre el Estado Conquistador y el Estado-Nación, y hace una revisión del discurso político nicaragüense desde la independencia hasta casi nuestros días. Termina con el gobierno de don Enrique Bolaños. Hace un recorrido. Entonces yo me leí el discurso político de todo lo que encontré para identificar las regularidades discursivas, es decir, prácticas discursivas que se repiten. Y el peso del providencialismo, la mención a la divina providencia ya más explícito. Estamos en las manos de la divina providencia, dicho repetido por presidentes a lo largo de nuestra historia, da una indicación del dominio, del predominio de esa religiosidad providencialista de la que hablábamos antes. ¿Cómo se cambia esto? Veamos cómo se cambió en otras sociedades, y hago referencia al siglo de la Ilustración, al siglo XVIII en Europa. Yo decía, los que promovieron el triunfo de la razón, los que lucharon por el triunfo de la razón, que no es la derrota de Dios, sino que la recomposición de nuestra relación con Dios, no es la derrota de Dios. El triunfo de la razón no es la derrota de Dios. Muchos dicen el triunfo de la razón es la revaloración de Dios, porque quiere decir que Dios creó seres interesantes, pues, que tienen capacidad para razonar y definir su destino. Ese es un Dios más interesante que un Dios que crea un montón de monigotes que simplemente que funcionan como robots o como títeres al antojo de una divinidad. Esa gente que promovió el triunfo de la razón, decíamos, no mató a Dios, no mató la idea de Dios, no condenó la idea de Dios, ni siquiera eliminó la visión providencialista, sino que la hizo más interesante, la problematizó. Por eso es que en teología se habla de dos tipos de providencialismo. Hay otras clasificaciones, pero en esta hablemos de dos tipos de providencialismo. El que se llama providencialismo meticuloso y otro que se llama providencialismo general. El providencialismo meticuloso es el que domina en nuestras sociedades y es contra el que luchaban los líderes de la Ilustración en ese siglo XVIII europeo. El providencialismo meticuloso es el que hace, por ejemplo, a ver, voy a dar un ejemplo que a mí me gusta, es el que hace que los jugadores de béisbol latinoamericanos en las grandes ligas, ¿verdad? Cuando llegan a batear, ¿qué es lo primero que hacen? Hacen la señal de la cruz. ¿Cuál es la base? ¿Qué es lo que quieren hacer con esto? Ese signo de la cruz refleja la visión de un Dios que está viendo el juego y que está interesado en que Roberto Alomar en este momento llegue a la segunda base, o que le caen mal los Yankees de Nueva York y quieren que los Dodgers ganen este juego. Ese es un Dios que está metido en todo. Si se sacó la lotería, Dios lo favoreció. Un médico amigo mío me decía, si se me muere un paciente, me mientan, me dicen barbaridades, ¿verdad? Si el paciente sobrevive,
no me vuelven a ver y le dan gracias a Dios. Esa es la visión meticulosa de la historia, meticulosa de la historia. Hay infinidad, puedo dar infinidad de ejemplos de gobernantes antiguos y muy recientes que hay una calamidad y dicen, Dios nos va a proteger. O que nos proteja Dios. No, que nos protejámonos nosotros. Protejámonos nosotros. Dios está demasiado, Dios no está en eso. Entonces, los líderes, decía, de la ilustración, simplemente cambiaron esa idea del providencialismo y dijeron, Dios tiene un plan general, pero dentro de ese plan general es cuestión de nosotros. Es a nosotros a quienes nos toca arreglarnos o no arreglarnos, aceptar la diversidad o no aceptar la diversidad, ver a las mujeres como la costilla de Adán, o ver a las mujeres como seres que son tan equivalentes a los hombres, cosa con lo que está en desacuerdo mi esposa, que dice que no, que son las mujeres las que mueven el mundo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo empezar a cambiar estas cosas? Yo tenía amigas en el movimiento feminista en Nicaragua. Alguna me decía, no, pero ¿por qué estás hablando de cambiecitos así? Lo que hay que hacer es matar a Dios. Bueno, es que yo no sé cómo se hace eso. No conozco ninguna sociedad que haya logrado hacer eso. Además, no veo para qué. Si lo que hay, porque en la idea de Dios hay cosas buenas. Lo que hay que hacer es transformar la idea de Dios. Transformar la idea de Dios. Pasar del providencialismo general, del providencialismo meticuloso al providencialismo general. Eso, ¿no? ¿Y cómo? De nuevo, eso, revisemos nuestra práctica, nuestro lenguaje, nuestro discurso, reflexionemos cada noche antes de dormirnos, pensemos qué estamos haciendo. O mejor aún, para quienes sean religiosos y religiosas, tomemos la religiosidad como algo complejo, serio, que necesita de mucha reflexión. Luchemos contra las visiones supersticiosas, mágicas y fetichistas de la religión. Esas no le hacen bien a nadie, y estoy casi seguro que a Dios le caen mal. Porque devalúan esa idea complejísima de Dios. La palabra Dios encierra una complejidad que lo puede volver loco a uno, pero que también lo puede volver a uno, lo puede convertir a uno en un ser más tolerante, más democrático, más abierto, más honesto. Bueno. Muchas gracias, Andrés. Por aquí nos están preguntando que dónde pueden encontrar tus libros. ¿Están en línea, en alguna biblioteca? ¿Dónde se pueden buscar? Yo ese libro lo doné al Instituto de Historia de la UCA en Nicaragua. Fíjense que alguien lo copió todito y lo puso en línea. Y ahora yo ya no uso a la que está en línea, porque me hace más fácil encontrar lo que ando buscando a veces. Así es que el que lo quiera comprar y quiera tener el libro, lo puede buscar en el Instituto de Historia de la Universidad Centroamericana. Los que no quieran hacer eso, no quieren tomar el viaje, no quieren gastar esa plata, y la plata está escasa, voy a hacer una cosa, le voy a enviar a través de puntos de encuentro el enlace que ustedes pueden usar. Solo tienen que hacer clic y aparece el libro. Ahí está el libro en línea. Perfecto. Lo que vamos a hacer es, una vez que nos los envíen, nosotros se lo enviamos por correo a las participantes de este espacio. Perfecto.
Bueno, muchas gracias Andrés por todos tus aportes. Fue muy interesante toda la reflexión que acabamos de hacer en este espacio. Agradecerle también a todas las que estuvieron aquí presentes, porque como bien sabemos, estamos en un contexto difícil, en medio de tantos cambios, ¿verdad?, que tenemos en nuestros contextos en la región, de todo tipo. Pues muchos abrazos y mucha solidaridad también para todas y todos en este momento en que estamos teniendo también este paso del huracán. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por la paciencia. Cuídense mucho. Gracias, Andrés. Gracias, Carla. Gracias, Cintia. Y bueno, muchas gracias a todos. Yo estoy segura, Andrés, que vamos a seguir trabajando este tema. Por Así supuesto. que muchas gracias y con esto nos despedimos por ahora y le daremos vueltas para ver cómo continuamos aportando en este aspecto. Me gustó mucho tu presentación. Muchas gracias, Vilma. Muchas gracias a todas. Seguimos en contacto. Un gran abrazo.